Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hablemos de Migración, mesa de análisis migratorio. El día de hoy cambiamos un poquito nuestro horario, adelantamos por algunos pues asuntos que tenemos que atender en nuestro horario habitual, que es todos los lunes 6 de la tarde. Pero bueno, pues aquí ya estamos listos para hablar de migración, para analizar estas noticias que pues aquí están pues haciendo ruido en nuestra relación con Estados Unidos. Pues como cada lunes yo agradezco a mi amigo Carlos Calles. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Hola, estás? Diego. Pues aquí estamos muy pendientes y pues sí, una horita más temprano por cuestiones de agenda, pero aquí estamos al pie del cañón. Perfecto, así es. Y bueno, pues el día de, creo hay algunas noticias. Esta semana estuvo cargado de bastantes noticias. A veces me resulta un poco difícil eso, que lo bajemos a 5, 10. Nos podemos llevar mucho tiempo hablando. Fue una semana bastante movida en cuestión del análisis migratorio. Creo que conforme nos vayamos acercando hacia noviembre, esta tensión va a ir aumentando. Hay muchas cosas en juego. Estamos dejando a un lado, por ejemplo, cosas que están pasando en Nevada, donde vienen elecciones y van a ser muy importantes. Pues lo que está pasando, el terremoto ya en Colombia, que aparentemente no tendría nada que estar viendo con el fenómeno migratorio. Sin embargo, Colombia tiene una concentración muy grande de migrantes, sobre todo venezolanos que están ahí, que con este terremoto, con la llegada del Espriela, podrían abrir pues la puerta de los flujos migratorios que se encaminaran ya no a Estados Unidos, sino en este momento hacia México, puesto que pues México se ha vuelto ya pues un destino de las personas que están migrando. Apenas en estos días tuvimos una reunión precisamente con Colpaz. No sé si quieras comentarle aquí a nuestros auditorio un poquito de esta reunión, de lo que hablamos y de lo que esperamos poder hacer con nuestros compañeros allá de Colombia, Carlos. Por supuesto, exactamente, pues efectivamente nos reunimos la semana con los amigos de Colpaz, en específico, pues con Luis Jimena Zárate, que yo ya la conocía, una buena amiga mía, con María Isabel Mazo y con Daniel Francés. Creo que así es su apellido, ¿no? Pero bueno, justamente Colpaz, pues es una asociación o una organización que se estableció el día 7 de mayo aquí en la Ciudad de México, en el Senado de la República. Y justamente ellos lo que están haciendo es, pues, esta organización de solidaridad entre México y Colombia. Y pues justamente el tema de migración es muy importante, ya lo mencionaste. Colombia es un país también que es muy de migración, migratorio, y nos interesa mucho también analizar la problemática que se está dando aquí en nuestro país, ¿no? Porque claro, ya lo he dicho unas cuantas veces, incluso tú, Diego, sí nos estamos analizando y estamos viendo que en Estados Unidos tratan mal a los mexicanos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en México? También se les trata con unas condiciones bastante deplorables aquí en las entradas migratorias a colombianos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, etcétera. México se está convirtiendo, si no es que ya lo es, en un país destino, no es un país de tránsito. Y es muy importante que también veamos la situación de los migrantes aquí en nuestro país. Y pues nos reunimos con ellos para ver pues este tema, armar mesas de trabajo con ellos, como lo es justamente, pues apoyar al colombiano, en este caso, que vive aquí en México, que está en estatus migratorio, y cómo puede ser mucho mejor pues su establecimiento aquí en nuestro país o su tránsito para que no se vea afectado por las problemáticas que ya hemos visto a lo largo de todas estas mesas, ¿no? Así es, muy pocas personas voltean a ver Colombia, que tiene muchas cosas, bien lo decías, el asunto migratorio, también la injerencia de Estados Unidos en su proceso electoral. Hoy tenemos a un tipejo de presidente que ni siquiera está queriendo la ayuda
para poder ayudar a gente que está en esta problemática y por ello también los aprovechamos para invitar si alguien quiere hacer un donativo hacia Colombia. Nos comentaban nuestros compañeros de Colpas que no está llegando la ayuda. Si ustedes mandan víveres, en seres y víveres, no van a llegar, no están siendo recibidos. Entonces lo que están haciendo es hacer estas entregas en efectivo. Sabemos que pues la comunidad migrante no todas van a tener dinero para poder mandar, pero sí sería algo interesante si ustedes tienen la posibilidad, déjenos saber si están interesados en eso para hacerlos el puente para que puedan llegar precisamente a nuestros compañeros de Colpas, que ellos recibirían ese dinero y lo estarían yendo a entregar a comunidades que en este momento lo están necesitando y que bueno, vemos que hay un gobierno totalmente pues de derecha, que no le interesa el pueblo y que bueno, pues siempre el más pobre es el que va a estar sufriendo con este tipo de gobiernos y pues ahí jugó un papel muy importante Estados Unidos. En esta reunión hablamos de muchas de las cosas que podrían estar pasando allá en Colombia y bueno, la presión también que podría ejercer hacia con México, el que pues en octubre tenemos ya elecciones allá en Brasil, en el que ojalá y no, pero si llegase a perder Lula da Silva, dejarían completamente solo a México en esta lucha, que ya no solamente sería directamente contra Estados Unidos, sino contra todo el continente, que básicamente lo tendría cooptado Estados Unidos, con la excepción evidentemente de Cuba, pero con las limitantes que tiene Cuba, Nicaragua, y no sé si exista algún otro país, quitando estos dos, que después de Brasil pudiesen poder ayudar a México para enfrentar a este gigante imperialista que quiere tomar control de todo el continente y pues expandiendo la pobreza de los más necesitados y bueno pues esa fue el motivo de esta reunión, el buscar hacer cosas en conjunto porque el tema migratorio va mucho más allá de lo que es pues el migrante. Pues ahora sí, si gustas Carlos, podríamos empezar con este análisis de las noticias de la semana que va iniciando, ¿no? De esta... De acuerdísimo, sí, 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 vamos a darle a esta mesa de análisis. Pues lamentablemente hay que iniciar con esta primera noticia que la llamaríamos la violencia también se moderniza, ¿no? Ya que tenemos que hablar de una noticia que pues debería de encender muchas alertas, ya que el gobierno de Estados Unidos está avanzando en la compra de guantes eléctricos para los agentes de ICE. Y bueno, no estamos hablando de un simple equipo de seguridad, estamos hablando de dispositivos que producen descargas eléctricas al contacto con el cuerpo de una persona. El gobierno lo presenta como herramienta no letales o como una forma de evitar el uso de armas de fuego. Pero pues básicamente la pregunta que tenemos para hacer es, ¿por qué una agencia ya señalada por abusos, muertes, redadas violentas y falta de transparencia necesita ahora herramientas para aplicar dolor eléctrico durante los arrestos migratorios? Pues esto ocurre en un contexto que es bastante delicado, ya que ICE ha sido cuestionado por tiroteos, por muertes que causan la muerte bajo custodia, y esto por excesivo uso de la fuerza y por operativos donde muchas veces no hay cámaras, no hay testigos independientes y no hay una investigación confiable para las familias. Entonces, entregarles guantes eléctricos no parece una medida de protección, parece una ampliación del castigo físico contra los migrantes. Hay un peligro muy grande en el lenguaje que se está utilizando. Si el gobierno dice herramienta no letal, suena técnico, pero si decimos descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona detenida, entendemos mejor de qué estamos hablando. Pues para una madre, un trabajador, un joven migrante o una persona detenida durante una redada, ese guante no es una herramienta administrativa, es una amenaza directa. Y pues cabe preguntar, ¿los guantes eléctricos para ICE buscan evitar muertes o normalizan una nueva forma de violencia física contra los migrantes? ¿Y qué controles reales existen para evitar abusos si la misma agencia acusada de violencia es la que decide cuándo usar la fuerza y cómo narrar
los hechos que ocurrieron. Sí, bueno, para abrir este análisis, es muy lamentable que se utilice la tecnología para estos fines, ¿no? Porque sí, vivimos en un mundo en donde la tecnología avanza a proporciones desmedidas, pero se está utilizando, o como lo hace Estados Unidos, siempre o la mayoría de las veces, la tecnología es usada causar daño, para crear caos, para hacer que las personas sufran. Y eso es justamente lo que buscan con este tipo de herramientas tecnológicas. Obviamente, pues ya no habría estos toletes eléctricos que hay, ¿no? Ya se vería nada más como que lo tocas en el hombro y obviamente le estás creando una descarga eléctrica. Yo hasta pensaría justamente por ahí que ya no se viera una fuerza desmedida, sino solamente tocarlo del hombro, de la espalda, de cualquier parte de su cuerpo, pues ya sometes a esta persona, pero volvemos a lo mismo. Si no hay cámaras, si no hay testigos, si a la persona que va pasando y graba con su teléfono la arrestan, pues simplemente estamos hablando de la misma arbitrariedad de siempre, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas es muy peligroso en las manos equivocadas y pues lo es. Ahí son las manos equivocadas, ¿no? Fíjate que más allá de eso, que tienes razón, ampliar este análisis y buscar qué es lo que está haciendo Estados Unidos. Estos uso de guantes eléctricos no es algo inventado de la noche a la mañana, ya se ha venido usando en algunos centros penitenciarios inclusive, y hay una demanda por una persona que murió precisamente porque varios oficiales llegaron al mismo tiempo y le aplicaron estas descargas eléctricas. Se recomienda que son a lo mucho 15 segundos que debe durar eh, estos toques que le dan, estas descargas eléctricas que le dan, pero hablan 15 segundos una persona. Este individuo que murió recibió múltiples, fueron varios agentes que llegaron y lo tocaron, y las descargas eléctricas se fueron hasta el minuto y medio, lo cual pues nos abre el panorama de hacia dónde va. Hemos visto las redadas, cómo se detienen, varios agentes que se abalanzan sobre un individuo. Alex Petit estaba siendo tomado en el suelo por varios tipos, y uno de ellos todavía se da el paso hacia atrás, saca su pistola y le dispara. Estamos viendo una escalada en la violencia, pero que se quiere romantizar, es decir, no es tan malo. Inclusive el Hotman dijo que pues era una nueva manera, ¿no? Si es para no ejecutar aparentemente de una manera directa y escandalosa lo que es un arma. La semana pasada hablábamos de las cámaras corporales, y que el problema aquí es, sabemos, si las cámaras corporales se van a instalar, pero no se van a dar resultados, no se va a difundir esta información, pues de nada sirve. Y aquí estamos viendo, pues, igual que ahí viene el aspecto económico, son 20 millones de dólares que se van a utilizar para comprar guantes a una agencia que ha sido caracterizada en esta administración por desplegar una fuerza excesiva en contra no solo de criminales, sino también de pues la población en general, ya no solamente los migrantes indocumentados. Entonces sí estamos ante la antesala de pues más impunidad, de más violencia en Estados Unidos, y ante pues tiene una impunidad total porque nadie los está obligando. En esta semana también una de las noticias que salieron es que una corte ya ha multado al DHS con $500 por hora en el tiempo que se tarden en pasar toda la información de los celulares que tienen los agentes, que se descargue esa información para ver precisamente qué es lo que ha estado ocurriendo en estas redadas, y que bueno, que llevaban una lentitud exagerada y tuvieron que multar precisamente al DHS para que se agilice en la descarga de 800 celulares que tienen imágenes e información que evidentemente va a dejar muy mal parado a ICE allá en Estados Unidos. Entonces a mí sí me llamó mucho la atención esta noticia. Creo que es más violencia en contra del pueblo estadounidense, ya no solamente los migrantes,
Y aquí es un llamado a los estadounidenses, porque también van sobre de ustedes. Este ataque, lo hemos visto, ya van 2 ciudadanos estadounidenses que han sido asesinados por ICE y que bueno, que esto también les repercute a ustedes y que bueno, pueden decidirlo en las elecciones de noviembre, en el cual creo que pues se va a dar un salto muy muy importante. Vayámonos Así es. a la segunda noticia el día de hoy, en el cual eh, pues vamos a estar viendo lo que es la vigilancia contra las personas que protestan. Y de ahí viene el comentario anterior de por qué es que los ciudadanos estadounidenses deben de protegerse, porque ya hay una vigilancia contra las protestas. Eh, este tema nos lleva a una dimensión nueva, lo que de esta política migratoria, el que ya no solamente se está persiguiendo a la comunidad migrante, sino que también se está empezando a vigilar a quienes están protestando, a quienes documentan, a quienes acompañan y denuncian abusos, algo que hemos nosotros, inclusive aquí en este canal, fomentado el revisar las personas que están haciendo mal. Hay que documentar todo y bueno, pues, ante esta respuesta el gobierno pues ya también está tomando acciones. Una de las notas más graves reveladas por DHS es que habría espiado a grupos de protesta anti-ICE mediante informes internos, vigilancia de reuniones, seguimientos a chats y observación de organizaciones comunitarias. Esto cambia el nivel de este programa porque si una persona migrante ya tiene miedo de ser detenida y además quienes la defienden empiezan a ser tratados como amenaza, pues entonces pues estamos frente a una política que busca precisamente aislar a la comunidad migrante. La protesta social, la observación comunitaria y la denuncia pública ya son herramientas básicas de la democracia, la cual quiere tumbar Donald Trump. Cuando el Estado empieza a vigilar a quienes se están oponiendo en estas redadas, pues el mensaje es más que claro, ¿no? No solamente se puede detener al migrante, sino que también se puede investigar a quien lo defiende, buscarle cualquier asunto y sobre todo aquellos que son ya naturalizados estadounidenses. Este tipo de información podría afectar para que se les retirara su visa. También vemos que ICE sigue expandiendo su presencia de forma silenciosa, está buscando espacios logísticos en estacionamientos, infraestructuras, oficinas, presencia territorial y pues esta máquina de deportación no empieza solamente con una redada o un espectacular, empieza con contratos. Se contrató un estacionamiento o se está intentando contratar espacios en estacionamientos públicos para que ICE pueda estar ahí, con esto evitar esto de que ¿cómo se llama? Es propiedad privada y no pueden entrar. Quieren precisamente pagar para poder estar ahí y estar deteniendo a las personas. Esta noticia es fundamental porque nos permite decir que la defensa migrante ya no solo va a necesitar abogados, sino que necesita todavía más organización, una relación más fuerte. Ahorita todavía es muy endeble y por ello es que le están atacando para que desaparezca. Se necesita vigilancia comunitaria, así como la protección digital, redes de acompañamiento y capacidad política para responder a un Estado que está usando las herramientas de seguridad y el presupuesto que tiene contra una comunidad entera. Carlos, ¿qué pasa con la libertad de expresión y de protesta cuando un gobierno vigila a organizaciones anti-ICE? En tu experiencia, en tu conocimiento que tienes, ¿qué es lo que esto ya ha pasado en otros regímenes? Inclusive en esta semana se estaba haciendo alusión Carmen Aristegui a la presidenta comparándola con los nazis. Por ahí salió por las listas de personas y a veces los medios nacionales, fíjate, hablan de esto, hacen esta comparación absurda y no voltean a ver al que realmente lo está haciendo y que está siguiendo precisamente estas prácticas. Sí, efectivamente. Bueno, pues la primera pregunta es ¿qué pasa con la libertad de expresión? Pues simplemente al parecer no existe, aunque ellos digan que es el país de las libertades, que puedes decir lo que quieras, que aún se critica al presidente en programas de televisión, en programas de análisis, pero vemos que esos programas luego salen del aire, ¿no? Comediantes como Stephen Colbert o Jimmy Fallon o incluso personas que no se dedican a la política, pues, les quitan su programa, ¿no? Entonces, no hay. La libertad de expresión en Estados Unidos simplemente no la hay. Comparándolo con lo que decías, ¿no? Con lo que pasó esta semana, que los medios de comunicación, pues los más conservadores,
que lamentablemente Carmen Aristegui está ahí. Eh, pues sí, queriendo hacer la noticia a su conveniencia, ¿no? Luego tuvo que salir la consejera jurídica a decir, no, no dimos listas, dimos ejemplos de lo que está pasando en medios de comunicación como López Dóriga, Chumel Torres, Carmen Aristegui, Azucena Uresti, infinidad. No es lo mismo decir, esto es un ejemplo de cómo están manipulando, a decir, ya los tenemos en la mira y ustedes lo están, ¿no? Pero obviamente cambian el discurso o solamente pasan los fragmentos de donde se les dicen sus nombres en la mañanera, ¿no? Es algo muy, pues, prensa amarillista o conveniencia, y así es como se venden, ¿no? Como las víctimas. López Dóriga incluso sacó su Twitter así. Te reto, Luisa María Alcalde, a decir cómo es que yo he hecho esto y que no sé qué. Luego, pues ya salió Luisa María a decir, no, pasó lo siguiente y ya lo explicó con todas sus letras, pero es la manipulación de los medios de comunicación. Y es justamente, o sea, vaya, estás dando un ejemplo de lo que querían decir en la mañanera, ¿no? La manipulación de la información no debe de ser. ¿Por qué? Porque manipulas a la gente. Así debe de ser. O cuando es una publicidad pagada, debe de aparecer en la pantalla que está siendo pagada por tal organización, por tal marca, pero siempre tienen que fungir el periodismo como lo que es, ¿no? Como la información verídica y que tienes con hechos, y obviamente los medios tradicionales, muy pocos o ninguno, tienen eso, ¿no? Que se dedican a investigar primero y luego a dar la noticia. Sí, y bueno, y precisamente yo no dudo en la capacidad de Carmen Aristegui, se me hace una de las mejores periodistas que hay en nuestro país, pero pues sí hacia dónde se ha dirigido su crítica, ¿no? Eh, Se ha desviado, y aquí también muestras el cinismo de personajes como López Dóriga, que dice, yo te demuestro a que me digas, pues dime cómo le haces para ser conductor de televisión y tener un yate. eh, Hay algo, está raro, ¿no? Hay algo que se llama enriquecimiento ilícito, y ojalá y las autoridades, que también juega aquí un patrón, un patrón muy importante el gobierno, porque no investiga a estos tipos y los permite que sigan lucrando y sigan robando y siguen esas concesiones, y que podemos ver la diferencia con el sistema capitalista en Estados Unidos, en el cual mucho de lo que le reclaman al gobierno de Claudio Sheinbaum, y en su momento el de López Obrador, fue esta censura. Que vean lo que pasó con KPBS, con NPR Radio allá en Estados Unidos, que eran empresas públicas en las cuales hablaban las cosas como eran, y esto no le convino a Donald Trump, y Donald Trump les retiró el presupuesto que tenían ahí. Hizo una verdadera presión, estas demandas multimillonarias con medios de comunicación por decir la verdad, que Donald Trump es un criminal, por decir los de los Epstein Files, y todo esto le ha estado causando problemas. Inclusive algunos comentaristas, uno es el que dice, el que ya salió de la televisión, pero hay otro que salió y regresó. Ahí se ve esa verdadera injerencia, y bueno, pues estamos viendo estas acciones en Estados Unidos, que igual tenemos que voltearlo a ver hacia México, porque podría también darse en nuestro territorio que se ampliase realmente, llegando un medio de derecha. Esta cacería inclusive podría ir incluso en contra de quienes hoy están agrediendo a este gobierno. Pues continuamos con nuestro Y análisis. claro, continuamos, pero fíjate, una cosa muy interesante que dijo la presidenta justamente es, ellos ya están diciendo que se les va a castigar cuando nunca se dijo tal cosa. Dijo, vamos a ver quiénes son los medios que manipulan la información, pero nunca se dijo de castigarlos. Entonces, ellos mismos ya están conscientes de que algo puede suceder y que así no debería de ser, ¿no? Pero bueno. Continuamos. Este tercer tema nos obliga a mirar la deportación no como una cifra, sino como una ruptura de vida. Una de las noticias
que vemos señala que más de 271,000 mexicanos han sido deportados durante el segundo mandato de Donald Trump. Detrás de ese número hay familias separadas, personas que regresan sin patrimonio, hijos que se quedan en Estados Unidos, comunidades que reciben retornados sin suficientes empleos, inmigrantes que muchas veces regresan a los mismos lugares de donde salieron por pobreza, violencia o falta de oportunidades. El gobierno de México habla del programa México te abraza y de apoyos para las personas repatriadas. Pero aquí una pregunta es si esos apoyos alcanzan para reconstruir una vida después de años o décadas en Estados Unidos. Una tarjeta, una comida o una orientación inicial pueden ayudar, pero la reintegración real requiere empleo, salud mental, vivienda, documentos, reunificación familiar, atención jurídica y acompañamiento comunitario. Y junto a esto aparece otra práctica profundamente preocupante. Migrantes latinoamericanos deportados a África, personas que son de Honduras, Cuba y Ecuador, denunciaron haber sido enviadas a la República Centroafricana sin información clara, sin redes, sin idioma, sin familia y sin la certeza sobre su futuro. Eso ya no es solo deportación, se parece al destierro. Cuando un estado deporta a una persona a un país donde no tiene nacionalidad ni vínculos, la deja en una situación de abandono extremo y cuando además busca cobrar multas a personas que ya fueron expulsadas, convierte la deportación en un castigo que continúa incluso fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿la deportación resuelve algo o simplemente traslada la crisis a las familias a las familias a México y a terceros países? Sí, bueno, ya lo hemos mencionado en infinidad de veces, pero aquí seguiremos. La deportación no es la solución. Obviamente, pues si es un criminal, si es un narcotraficante, pero con pruebas. Evidentemente, pues eso podría ser una solución, pero la deportación masiva es que no te está ayudando en nada, al contrario, te está perjudicando. ¿En cómo? Pues los empleos que están haciendo los migrantes ya no se hacen, porque yo quiero ver que un gringo haga eso, ¿no? Que esté en el campo, que esté de mesero, que atienda las tiendas de supermercados, etcétera. Eh, y además, pues como estos empleos ya no están ejerciéndose, la economía lo resiente. Y ya hemos visto que la economía estadounidense al, al, al enviar varios recursos o millonarios recursos a otras causas, como son la guerra absurda con Irán, ayudar a Israel, ayudar a Ucrania, las deportaciones masivas, ese dinero se lo estás quitando a tu gente. Salud, vivienda, empleo, mejores condiciones de vida y es por eso que la deportación no resuelve absolutamente nada. Solamente estás tapando un problema con otro problema. Y es por eso que Estados Unidos hoy por hoy se están enfrentando a una crisis no solo económica, sino una crisis social y me atrevería a usar la palabra humanitaria, porque ya no saben qué hacer. Incluso antes, hay algunas personas que antes eran de MAGA y ahorita ya no ven claro porque sus finanzas se vieron afectadas. Es mi opinión, pero la deportación no resuelve nada. Fíjate que esta última parte que dijiste de algunos de los seguidores de MAGA ya están inconformes, tanto por el aspecto económico. Muchos latinos votaron por Donald Trump precisamente porque estaban cansados de lo que estaba ocurriendo allá en el aspecto económico y que ya han volteado a ver diferente, no solamente el Partido Demócrata, pero sí ya no ver directamente a Donald Trump. Y lo hablábamos también la semana pasada, esta parte, pero también muchos de los que han apoyado a MAGA
el día de hoy están siendo detenidos y sus familiares están siendo deportados, y eso también los está regresando a una realidad que se negaban a ver. Las deportaciones no ayudan a resolver el problema de Estados Unidos, y creo que en ese sentido va la pregunta, pero ayuda a un sistema que es el que está impulsando Donald Trump, que es la criminal, y que bueno, lo está impulsando ahorita Donald Trump más enérgicamente, porque en la historia de las leyes migratorias, del muro fronterizo, de la misma migración México-Estados Unidos, a partir de los 90 se ha venido incrementando la presión en contra de la comunidad migrante, la criminalización, la construcción de centros de detención, todo este negocio que deja miles de millones de dólares y que hacen más ricos a un sector muy pequeño de estadounidenses a costillas de pues la precariedad de la comunidad migrante. Bien lo decías, hacen trabajos que nadie quisiera hacer por ese sueldo, pero que también está yéndose a sectores de clase media. Pero también creo que estas notas que comprenden lo que acabas de decir nos obliga a voltear a ver qué está ocurriendo con estos países de África que están recibiendo migrantes. ¿Cuál es el objetivo? Sabemos que en El Salvador Nayib Bukele recibió millones de dólares también por recibir una cantidad específica de migrantes que fueron metidos en la megacárcel de él. Algunos se hicieron intercambio de prisioneros con Venezuela. ¿Cómo es que un migrante que es detenido por su condición migratoria, que es una sanción administrativa, termina siendo como un intercambio de presos políticos? Nos puede dar la idea hacia dónde va y voltear a ver qué está pasando allá, ¿no? El día de hoy, afortunadamente, los mexicanos no han sido enviados hacia otro país que no sea México, al menos no hay noticias, pero podría un mexicano ser detenido, y sobre todo los que no son ¿cómo se llama? Indocumentados, sino residentes o personas naturalizadas, que por si son peras o son manzanas los mando allá, piérdanse un ratito y después los regreso, como pasó con el salvadoreño que mandaron precisamente allá a El Salvador. Creo que sí abre la puerta para revisar esta política de Estados Unidos, en el cual no soluciona el problema de la migración, pero también se abre una puerta de oportunidad para México. México tiene que cambiar su sistema migratorio, es obsoleto, es malo, siempre lo ha sido, y no ha cambiado con la Cuarta Transformación. Quizás ha dejado de ser tan malo, pero hay mucho que hacer, y creo que se puede utilizar ¿cómo se llama? Nuestras leyes migratorias, nuestro instituto, cambiarlo, crecer hacia una secretaría del migrante que tenga que ver todo lo relacionado con la migración, y nosotros lo hemos hablado en las mesas de trabajo que tenemos. No es un tema pequeño, es un tema sumamente grande y que necesita mucho más de lo que tiene el día de hoy. Y porque eso puede ayudar precisamente a solucionar entonces sí los problemas. En este momento nos están agarrando desprevenidos. El programa México te abraza es muy bueno, pero es insuficiente. Hay muchas cosas que deben de hacerse en México y que no se están haciendo, y ojalá el gobierno federal voltee realmente a poner atención a los asuntos de la comunidad migrante, porque sí hay una posibilidad de que esto pudiese ser utilizado para bien. En dado caso de que no sea, pues simplemente va a continuar este patrón enfermizo de esta ruleta de la rueda de la fortuna de los migrantes, vas, vienes, subes, bajas. Bueno, eso es como yo veo esta parte. Y bueno, dentro de los migrantes, pues la embestida de Donald Trump continúa contra los más vulnerables. Como buen bully, pues se mete o intenta atacar a todos, pero en especial a aquellos que no pueden defenderse. Y en este caso pues entran pues los migrantes, los menores, que están viéndose afectados. Hay centros de detención en donde está habiendo enfermedades, hay un negocio privado y cuerpos migrantes bajo custodia. Son 4 temas que son bastante dolorosos y que tienen que ver con los centros de detención migratoria. Hay recientes noticias en el que ya se hablan de brotes de tuberculosis en el centro de Yigo de Aurora. Cientos de llamadas de emergencia médica desde el centro de detención de Stuart en Georgia, donde ha habido ya muertos en custodia, denuncias de negligencia, faltas de atención médica y condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas que están detenidas. Aquí debemos recordar algo que es muy importante, que es la detención migratoria. No es un proceso civil, no es una condena penal, no son delincuentes.
Muchas personas detenidas no han sido condenadas por un delito, están esperando simplemente una audiencia para decidir su situación migratoria, una fianza, una revisión de su caso o una deportación. Sin embargo, se están viviendo condiciones carcelarias que muchas veces son administradas por empresas privadas, en específico Core Group y Geo Group, Core Civic y Geo Group. En el caso de Aurora se muestra que la detención no es solo un problema migratorio, sino que también se puede convertir en un problema de salud pública, lo cual llevaría a una expansión del número de muertes. Si hay tuberculosis, si no se entregan los expedientes y si no hay transparencia, como es la característica hasta este momento, pues el riesgo no se queda solamente dentro del centro, sino que afecta precisamente no solamente a los detenidos, sino a los trabajadores, a las familias y a las comunidades en total. Aquí también hay un debate de lo que está ocurriendo en California sobre imponer un impuesto a centros de detención con fines de lucro, que en este caso va a estas dos empresas específicamente, es algo de la resistencia que está impulsando California. Esa propuesta está poniendo sobre la mesa una pregunta ética, si debería de existir un negocio privado basado en encerrar a migrantes. Y eso es importante contestarlo, que si es tan ético y se debería de hacer, porque en México ya ha habido intentos precisamente de hacer eso. López Obrador tumbó un intento precisamente de lucrar con la detención de las personas, pero tenemos que saber qué está ocurriendo en Estados Unidos para evitar que pase en México. Y bueno, aquí Carlos, para el análisis, un sistema de detención puede ser humano cuando ya existen denuncias de tuberculosis, de emergencias médicas, de negligencia, así como de falta de transparencia, y si se debería de permitir estas empresas que lucren, y digo, no solamente allá, y tenemos que verlo acá como un tema que también podría afectar a aquí a las comunidades en México. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu análisis de esto? Sí, bueno, ¿puede un sistema de detención migratoria ser humano cuando hay denuncias de tuberculosis, emergencias, negligencias? Pues evidentemente la respuesta inmediata es no. Cualquier, a mi parecer, cualquier negocio que perjudique a otra persona, que haga un daño psicológico y físico a un ser humano, no puede ser ni humano ni ético. Entonces, y se supone que al hacer que las empresas privadas tengan el control de estas cárceles o centros de detención, se supone que estaría mejor el cómo vive el recluso, ¿no? Eso es lo que siempre ellos dicen, que lo privado es mejor. Bueno, pues aquí obviamente no sucede. El negocio es que el gobierno te dé ese contrato, recibas los millones de dólares, abras un centro de detención de las condiciones más precarias para así pues que se lleven el lucro más grande los dueños de la empresa, ¿no? En este caso el Geo Group, pero evidentemente el sector privado en Estados Unidos no tiene nada de ético y no tiene nada de humano, hay que decirlo. Ningún empresario de Estados Unidos se fija en esas dos cosas. Se fija únicamente en cuánto dinero van a ganar con estas detenciones, ¿no? Y poniendo cárceles que son de precarias condiciones. Ah, tú lo preguntabas hace rato, ¿cuál es el fin de que manden deportados a África, en específico a la República Centroafricana? Bueno, eh, al parecer, de repente estaban viendo que ahí la República Centroafricana ya estaba haciendo, tenía empresas rusas y todo eso, chinas incluso. Rusia y China se fijan mucho en África. Entonces llega una ola de migrantes detenidos y ¿qué haces? Desestabilizas. Es una desestabilización brutal porque pues obviamente África no tiene la condición para recibir a tanto deportado y mucho menos deportado que no entiende el idioma, no hay familia, no hay redes, no hay condiciones, ¿no?
Todo es un negocio y el negocio es desestabilizar y que la gente viva en la situación más precaria y para que el dueño se lleve el lucro más grande. Así es, y bueno, pues es un tema que se tendrá que revisar. Claro, no hay, y aquí va, no hay nada que esté haciendo Estados Unidos que no esté pensado en obtener un beneficio directamente Donald Trump. Todo está encaminado a eso, él y la gente que él representa. Igual él morirá pronto, ya está grande, pero vienen sus hijos y los cuales están también agarrando un gran poder y tendremos que estarle dando seguimiento preciso a esta parte de lo que está pasando en el lado del mundo, porque parte del poderío que está construyendo Estados Unidos y que quiere controlar todo el continente americano va a depender también mucho de las alianzas que tenga en el otro lado del mundo y lo que vaya él a poder armar allá. No es algo que simplemente quede en lo migrante. Creo que la comunidad migrante ha sido el objeto, la excusa para poder hacer muchas cosas, pero esto va mucho más allá. Y como siempre, pues siempre se agrede al más pues al más vulnerable. Continuemos, Carlos. Así es. Efectivamente, pues este quinto tema debe tocarse con mucha sensibilidad, el cual es la niñez migrante. Una de las noticias señala que un grupo fundado por un exagente de ICE recibió un contrato millonario para representar a menores migrantes no acompañados. Esto ocurre después de que el gobierno dejó vencer el contrato con una red nacional de organizaciones legales que históricamente habían dado representación a niñas, niños y adolescentes migrantes. La pregunta es muy sencilla y a la vez muy dura. ¿Cómo puede un niño defenderse solo en una corte migratoria? Un menor no acompañado muchas veces no entiende el idioma, no conoce la ley, no sabe qué significa una orden de deportación, no puede reunir pruebas por sí mismo y no tiene familiares cercanos. En este sistema migratorio no existe defensor público garantizado como en el sistema penal. Por eso, tener abogado puede ser la diferencia entre quedarse protegido o ser deportado. Y si el nuevo contrato genera dudas por su vínculo con figuras provenientes de ICE, entonces el problema no es solo administrativo, es de confianza, independencia y protección real a la niñez. Este tema nos recuerda que la política migratoria no golpea únicamente a los adultos, también alcanza a niñas, niños y adolescentes que han cruzado fronteras huyendo de la violencia, el abandono, la pobreza, la persecución y la reunificación familiar. Y cuando el Estado debilita su defensa legal, los deja solos frente a una maquinaria que puede decidir su futuro entero. Entonces, ¿qué tipo de justicia existe cuando una niña o niño migrante puede enfrentar solo ante un juez, se puede enfrentar solo ante un juez de inmigración y puede haber una confianza en un sistema de defensa para menores migrantes si el contrato queda en manos de una organización fundada por un ex agente de ICE? La segunda respuesta, pues, está complicada, ¿no? Porque ¿cómo te va a dar confianza la persona que se dedicaba a cazar? Perdón por la palabra, creo que es muy fuerte y creo que hasta equivocada, pero pues sí, a ir por los migrantes, ¿no? Y a tratarlos como lo peor de este planeta. Yo no tendré confianza, yo no sé tú, Diego, pero yo la verdad es que cero confianza en algo que provenga de ICE, un ex agente, pues no, no creo que establezca ese ambiente que puedas decir, bueno, me detuvieron, pero pues aquí estoy protegido para nada. ¿Y qué tipo de justicia existe cuando los niños y niñas se enfrentan solos ante los jueces? Ninguna. Ya hemos hablado del tema e incluso yo me acuerdo que para mí es un tema muy fuerte, muy toca fibras muy sensibles. Si uno es empático, evidentemente esto te va a tocar hasta lo más profundo de tu ser, del corazón. ¿Cómo puede poner a un niño solo
ante los adultos que lo que quieren es que se vayan, deportarlos o meterlos a la cárcel, crearles eh, delitos que no cometieron, etcétera. Un niño pues va a llegar y pues, yo creo que no va a parar de llorar, ¿no? ¿Por qué? Por obvias razones, porque tiene miedo. El miedo existe y si existen adultos, imaginemos en un niño. Entonces, la justicia que se está haciendo en Estados Unidos es precaria, es de pues sí, es hasta yo diría que de época de cazar y de los cavernícolas, ¿no? Adultos contra niños, pues evidentemente el que sale perdiendo siempre va a ser el infante, ¿no? Así es, Carlos. Fíjate que pues justicia no hay, no la hay en Estados Unidos. Estados Unidos no es un país democrático, no es un país donde la justicia se respete. Lo más claro de lo que es el régimen capitalista. No se puede esperar que un país enteramente capitalista, impulsor del capitalismo, pueda creer en la justicia, porque no hay justicia en este régimen, porque está basado en la explotación del más débil. Y eso no es justo y desde ahí se parte. No hay justicia en un gobierno como el de Donald Trump, que se presenta como el enviado de Dios, que si él dice soy enviado de Dios, pero no especifica que Dios podría ser. Pero cuando dice pues un ferviente seguidor del catolicismo, cristianismo, de Jesús, pues ahí te vas dando cuenta la misma palabra. Aquellos que han tenido la posibilidad de leer la Biblia, de tener algún acercamiento con la religión, dices cuidado de los falsos profetas, por sus obras los conoceréis. Y pues todo lo que ha hecho Donald Trump en su vida pues, nos da a entender que es uno de esos falsos profetas, pero que tiene un poder de atracción de ciertas personas, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas extremadamente ignorantes, pero otras muy malintencionadas, que quieren también estar gozando de lo que se les roba a otros. Y pues el golpe más bajo pues es los menores, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que yo veo con esta organización que está haciendo aparentemente la defensa para menores y que la lleva un exagente de ICE? Primero, para poderlo entender, tendremos que hablar que son 70,000 millones de dólares lo que se le ha permitido a Donald Trump y que puede aumentar esa cantidad de dinero, gastar por ICE para detención de migrantes. Ahí el primero es el dinero, creo que es lo más importante. Después ver Sí, que una de las primeras acciones que hace Donald Trump es atacar a los niños, querer quitar a ciudadanía. Después querer quitar precisamente esta ayuda que el día de hoy tiene alguien de ICE. La quiso quitar y la sigue queriendo quitar Donald Trump, algo que está en contra de la ley internacional. Después el despido de jueces migratorios que no iban acorde a su política de deportación, jueces que eran justos, que ese es su trabajo, fueron despedidos y cambiados por abogados militares que no tienen absolutamente experiencia en el trato del tema migrante, con el único objetivo de deportar, de no permitir que se haga justicia. Entonces aquí vemos cómo se empieza a armar con esto, qué es lo que va a pasar con los niños, van a estar mal representados, les van a obligar precisamente a que firmen, a que acepten cualquier cosa y que sean mandadas inclusive a un país extranjero. Van utilizando la ley que dice que ningún menor, ningún migrante, pero en específico los menores, deben de ser regresados del país al que escapan. Y que, pues voy a ser exagerado porque a mucha gente le gusta el amarillismo y a lo mejor esto nos gana muchos adeptos, ¿no? ¿Qué me asegura que Donald Trump no utiliza esto para agarrar a todos estos menores y mandarlos a África, Sudáfrica, a cualquier país extra? Y continuar con el negocio que hizo tan famoso y tan rico a Epstein. sí. O sea, se han perdido dentro de Estados Unidos niños que estaban al cuidado del DHS, se regresan a países donde no deberían. ¿Qué nos dice que no serían mandados allá para después ser explotados de diferentes maneras, no solamente sexual, sino laboral?
Ya se abre una posibilidad de cosas que ningún ser humano se merece, que mucho menos los menores, y teniendo en cuenta las características que están allá anotadas en los expedientes Epstein, pues habría que tener mucho cuidado de lo que se está pasando allá en Estados Unidos con estos menores. No sé tú qué pienses, si me haya ido al extremo, pero pues es una posibilidad. Claro, no, la verdad es que no creo que te haya sido un extremo, es una posibilidad muy grande. Es lamentable, pero hay que decirlo. Si no se dice, es como aparentar que no sucede y pues no, aquí no estamos para eso. Y sí, es algo que, pues simplemente como dices, ¿no? Que me estorba este migrante, entonces lo envío a otro país en donde evidentemente no va a tener ni la remota posibilidad de ser contactado por su familia, amigos, etcétera. Simplemente el hecho, imagínatelo, Diego, ¿tú qué harías? Te deportan, te encierran, incluso yo creo que hasta te vendan los ojos y despiertas en África. O sea, pues te quedas como de, ¿qué hago? Simplemente, ¿qué hago? Entonces, sí, obviamente se sabe que África tiene un problema muy serio de esta red de trata, esta red de explotación laboral para las minas, para las personas como Elon Musk, que su familia es dueña de unas minas, pues eso te sirve, ¿no? La mano de obra te sirve para crear riqueza. Sí, y bueno, seguiremos investigándolo, precisamente eso, porque sí se abre esa posibilidad que muy pocos quieren voltear a ver. Yo cada que hablo nazismo, trompismo, lo mismo, no, todavía no estamos a tanto, y puede ser peor todavía, y por eso hay que empezar a hablarlo, ojalá y que nunca pase. Es mejor que nos tachen de exagerados a que después no digan que se advirtió que algo así se estaba diciendo. Para terminar, tengo una noticia que en principio pues, se aparenta como que no tiene nada que ver, pero me gustaría saber tu punto de vista. Y es lo referente a lo que pasó, una noticia de estos últimos días, que es la revocación de visa de Andrés Manuel López Beltrán, y desde mi punto de vista lo que es la presión de Estados Unidos sobre México. Para cerrar, pues hay que poner sobre la mesa esta noticia, que es una noticia política, no es 100% migratoria, pero la podemos meter aquí, y es precisamente Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se le retiró su visa, y él afirmó en una carta que Estados Unidos revocó su visa a causa de funcionarios del gobierno de Trump de tomar una decisión políticamente motivada. Las agencias Reuters y AP reportaron que López Beltrán dijo públicamente que su visa fue revocada y que apeló directamente a Trump. La Embajada de Estados Unidos resolvió, sin hablar en un caso específico, que Estados Unidos puede cancelar cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular o sus opiniones políticas, y que tienen toda la razón, pero creo que aquí hay algo que tendremos que revisar: si esta revocación de visas, no nada más a él, sino a las figuras políticas mexicanas, es una decisión consular ordinaria o es una forma de política en Estados Unidos, tomando en cuenta que pues la mayoría de los mexicanos que tienen visa, y tú eres uno de ellos, puede llegar en cualquier momento a Estados Unidos y les quitan su visa, pero sin decir buenos días, simplemente porque pues, no me gusta tu color, tu tono de piel ni cómo suenas. Entonces te la quito. Pero creo que sí es significativo y que es una muestra de esta injerencia política de Estados Unidos en contra de México. Yo así lo veo. Hay cosas para criticar en ambos lados de la frontera. Creo que también hay cosas que criticar. El hijo de López Obrador, pues que le tiene que estar escribiendo a Donald Trump: oye, ¿por qué me la quitaste? ¿No? Se la quitó. O sea, no sé cómo vistes esta noticia tú, que hizo bastante ruido por acá. Justamente, pues mira, en algunos medios se interpretó como un golpe a Morena, un golpe letal al gobierno de Claudia Sheinbaum y no, no tiene que ver con eso. Sin embargo, yo siento que sí es Estados Unidos actuando como los fascistas que son. Si yo le puedo revocar la visa al hijo del líder moral del movimiento, o sea, de la 4T, ¿qué no puedo hacer contigo? ¿No? Como tú dices, yo hasta el día de hoy tengo visa, pero creo que está cancelada y no me voy a animar a viajar para comprobarlo. Pero
ellos ya han dicho que cualquier publicación o cualquier mensaje, o sea, van a checar tus redes sociales, tu WhatsApp, tus mensajes de texto, cualquier mensaje que no esté acorde con el régimen de Estados Unidos es motivo suficiente para cancelar tu visa. Y esto de el hijo de López Obrador, pues me llama la atención porque pues él, digo, ya dejó la parte de la dirigencia del partido Morena, ahora ya está buscando ser diputado allá en Tabasco, pero sí creo que es como un simbolismo, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué respetar ni siquiera al hijo de López Obrador. Entonces, aguas mexicano, porque si no me gusta lo que dices, si no me gustan tus respuestas, puedo revocarte la visa e incluso puedo encerrarte. Esto ya ha pasado a turistas que supuestamente luego dijeron que se confundieron y los mandaron a Florida, al Alligator Alcatraz, pero eran turistas, tenían visa de turista y bueno, ellos hacen lo que quieren cuando quieren y es por eso que el debido proceso, el derecho internacional y todo el derecho que tiene una persona, o sea, los derechos humanos en Estados Unidos no existe para nada, ¿no? Creo que sí fue un simbolismo, un golpe, quitarle la visa a López Beltrán, pero pues yo creo que no es como tan grave, ¿no? Porque pues no es como que fuera el próximo secretario de Relaciones Exteriores, no. Está buscando ser diputado, pero es una figura importante por ser hijo de López Obrador. Micrófono, digo. Creo que es un mensaje que se está mandando al gobierno, ¿no? Bueno, y creo que va directamente a López Obrador. Este mensaje, como dices, es un personaje que por el nombre es importante, pero que realmente no figura en las altas esferas. Ha habido personas a las que se le han quitado con mucho más peso estas visas. Si no me equivoco, Adán Augusto es uno de ellos al que se le retiró. Entonces es uno más de la lista, es un mensaje, pero también yo lo veo ahí como una parte de cómo comprobar que realmente hay una injerencia eh, del gobierno de Estados Unidos queriéndose meter en las decisiones, se presiona, lo vimos en Honduras, en donde pues apoyó al candidato de derecha, amenazó al pueblo hondureño de que si el voto no salía a favor de se iban a retirar importantes ayudas económicas que se reciben de Estados Unidos. Y bueno, pues creo que es parte de las pruebas que tenemos para poder afirmar que si hay un intento de injerencismo de Estados Unidos en México, que viene también de la mano recientemente una publicación del ex embajador de México, Salazar, que también publicó un libro que es bastante controversial. Vemos estas cosas que Estados Unidos de repente reclama a la 4T, que está intentando ingerir en Estados Unidos, que quiere invadir, etcétera, como lo que ellos denuncian precisamente es lo que están haciendo. Yo así lo veo, es una noticia que pues nada más es algo que hizo bastante ruido en estos días y que quise traer pues aquí a hablar con todos ustedes. Pues Carlos, con esto estaríamos llegando al final. ¿Algo más que quisieras agregar esta emisión? Bueno, respecto a lo que mencionas, que a lo mejor esta última noticia, creo que sí es de suma relevancia incluso para los migrantes. Todo está conectado, yo siempre digo lo mismo, todo evento está conectado, entonces hay que poner mucha atención de lo que hace el gobierno de Estados Unidos con estas figuras políticas aquí en México. Eso sí repercute, yo creo que indirecta o directamente al migrante que suceden este tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos esta emisión. Yo le agradezco a todos los que nos hayan acompañado en redes, a ti, Carlos, que hayas estado aquí nuevamente en un horario diferente. La próxima semana ya estaremos en horario habitual, espero, eso espero. 6
6 de la tarde. Y bueno, pues no me queda más que pues agradecerle a todos y desearles que se la pasen bien, que estén, se me perdió esto, pues que estén bien, y nos estaríamos viendo el día de mañana a la mesa de salud mental, que lo estaremos esperando en ese horario. Y también avisarles que ya tenemos un espacio de participación política de la comunidad mexicana en el exterior todos los lunes a mediodía, hora de la Ciudad de México. Estamos en ese espacio, igual los espero ahí para poder platicar de lo que es la política en cuestión de los migrantes. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, Carlos, nos estamos viendo.